La tarde del 14 de septiembre de 1987, el horizonte de Damasco se extendía bajo un cielo de bronce. Era martes. Las calles del barrio de Abu Rumman ebullían con el tráfico vespertino. Familias sirias regresaban a sus hogares después de un día ordinario. Los vendedores de falafel atendían las últimas oleadas de clientes hambrientos. En las terrazas de los cafés, hombres fumaban narguiles mientras debatían sobre política y fútbol. Los niños corrían entre las sombras largas que proyectaban los edificios de apartamentos. Las madres colgaban ropa recién lavada en los balcones mientras conversaban con vecinas. Los ancianos jugaban backgammon en las aceras, bebiendo té dulce y recordando tiempos mejores. Nadie miraba hacia arriba. A las 6 de la tarde y 23, hora local, un objeto del tamaño de un automóvil pequeño cruzó silenciosamente el espacio aéreo sirio a una altitud de 1400 metros. No emitía sonido alguno. No dejaba estela visible contra el cielo que comenzaba a teñirse de tonos naranjas y púrpuras. No reflejaba la luz del sol poniente de manera que pudiera ser detectado por observadores en tierra. Los sistemas de defensa aérea sirios, diseñados en la Unión Soviética para detectar cazas supersónicos y bombarderos estratégicos, no registraron su presencia. El objeto se desplazaba con precisión quirúrgica, guiado por coordenadas GPS introducidas 18 horas antes en una base militar secreta situada a 300 kilómetros de distancia, en el corazón del desierto del Negev. En el octavo piso de un edificio de apartamentos de la avenida Bagdad, un hombre de 49 años se preparaba un té de menta en la cocina de su residencia privada. Vestía camisa blanca impecable y pantalones de vestir grises. Sus movimientos eran metódicos, casi rituales, perfeccionados durante años de repetición. Calentó el agua en una tetera eléctrica hasta que alcanzó el punto exacto de ebullición. Midió las hojas de té con la precisión de quien ha realizado este acto miles de veces. Vertió el agua sobre las hojas y observó cómo el líquido adquiría ese tono ámbar característico que tanto apreciaba. Este hombre no era un civil común. Su nombre era el general Tariq Hamza al-Nasser, director adjunto de la inteligencia militar siria, rama de operaciones exteriores. Durante 14 años, el general al-Nasser había sido el arquitecto invisible de una red de terror que se extendía desde Beirut hasta París, desde Roma hasta Madrid, desde Atenas hasta Londres. Bajo su dirección meticulosa, agentes durmientes cuidadosamente seleccionados y exhaustivamente entrenados habían bombardeado embajadas diplomáticas, secuestrado diplomáticos occidentales en operaciones coordinadas, y planificado atentados suicidas en mercados abarrotados de civiles inocentes. Su firma operacional era inconfundible para aquellos analistas de inteligencia que estudiaban patrones de terrorismo internacional, ataques meticulosamente planeados con meses de antelación, ejecutados con frialdad clínica, diseñados para maximizar no solo las bajas físicas sino el terror psicológico que permanecería durante años en las mentes de las poblaciones afectadas. Los archivos clasificados de inteligencia occidental lo catalogaban como objetivo prioritario Alpha 7, un hombre cuya muerte valdría el riesgo de una operación extraordinaria. El general al-Nasser no sabía que, en ese preciso momento, 3 kilómetros por encima de su cabeza, un sistema de guiado láser de última generación había identificado con precisión milimétrica la ventana de su cocina. No sabía que un algoritmo de reconocimiento facial había confirmado su identidad mediante imágenes satelitales capturadas 2 minutos antes, comparándolas con una base de datos que contenía más de 200 fotografías suyas tomadas durante los últimos 3 años por agentes infiltrados en Damasco. No sabía que el objeto volador no tripulado que se aproximaba a velocidad subsónica llevaba 6 meses de planificación obsesiva, 200 horas de entrenamiento intensivo de pilotos remotos, 53 simulaciones completas de ataque, y la colaboración secreta de 3 agencias de inteligencia diferentes operando bajo la más estricta compartimentación de información. A las 6 de la tarde y 24 y 37 segundos, el objeto ajustó su trayectoria final con precisión matemática. Los motores eléctricos silenciosos redujeron la velocidad de crucero a velocidad de aproximación terminal. Las aletas de control realizaron microajustes basados en corrientes de viento calculadas en tiempo real por sensores atmosféricos integrados en el fuselaje del dron. En una sala de operaciones subterránea situada en el desierto del Negev, a 30 metros bajo la superficie del desierto israelí, 6 técnicos altamente especializados observaban pantallas de alta resolución con concentración absoluta. Las luces de la sala habían sido atenuadas para reducir el cansancio visual durante operaciones prolongadas. El aire acondicionado mantenía la temperatura exactamente a 19 grados centígrados, la temperatura óptima científicamente determinada para concentración mental prolongada.
Un oficial de rango superior sostenía un teléfono encriptado con línea directa a Tel Aviv, esperando la confirmación final que autorizaría el ataque definitivo. La orden llegó en forma de una única palabra en hebreo, Kadima. Adelante. El general al-Nasser vertió el té humeante en un vaso de cristal tallado que había comprado durante un viaje diplomático secreto a Estambul 3 años atrás. Por la ventana de su cocina, la ciudad se extendía como un organismo vivo, completamente inconsciente del drama que se desarrollaba en el cielo sobre sus cabezas. Las luces comenzaban a encenderse en los edificios circundantes a medida que el sol descendía lentamente hacia el horizonte occidental. El muezín de la mezquita cercana se preparaba para el llamado a la oración del Magrib, la oración del atardecer. Un vendedor ambulante empujaba su carrito de frutas frescas por la calle estrecha, gritando precios especiales de naranjas y granadas a los transeúntes. En ese momento preciso, el hombre que había orquestado personalmente la muerte de cientos de personas completamente inocentes experimentó algo que pocas veces había sentido en su vida profesional: paz absoluta, tranquilidad doméstica. Fue el último momento de calma que conocería en su existencia. Lo que sucedió en los siguientes 4 segundos cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Oriente Medio. Establecería un precedente operacional que las agencias de inteligencia estudiarían durante décadas en academias secretas de espionaje distribuidas por todo el mundo occidental. Y plantearía una pregunta moral profunda que aún hoy permanece sin respuesta definitiva en los círculos académicos de ética militar y derecho internacional: ¿puede un asesinato selectivo ejecutado sobre una ciudad habitada por millones de civiles inocentes justificarse legalmente y moralmente en nombre de la seguridad nacional? Esta es la historia completa de cómo se planificó, preparó y ejecutó esa operación extraordinaria. De los hombres y mujeres que la hicieron técnicamente posible. De las decisiones imposiblemente difíciles que enfrentaron. Del entrenamiento que requirieron. De la tecnología que tuvieron que desarrollar desde cero. Y del precio psicológico profundo que pagaron por sus acciones durante años después de que la operación concluyera. El origen de la Operación Halcón Gris puede rastrearse con precisión hasta un martes gris y lluvioso de febrero de 1987, cuando un sobremanila sin marcas distintivas exteriores fue entregado personalmente a la oficina del director del Mossad en el cuartel general de la agencia en Tel Aviv. El sobre había sido transportado en valija diplomática segura desde Amán, Jordania, donde un agente de campo experimentado había pasado las últimas 6 semanas documentando meticulosamente los movimientos diarios de un objetivo de alta prioridad. El sobre contenía 32 fotografías de alta calidad tomadas con un teleobjetivo Nikon profesional de largo alcance, rollos de película cuidadosamente revelados en cuarto oscuro seguro, y un informe detallado de análisis de patrones de vida de 12 páginas meticulosamente mecanografiadas en papel sin membrete. Las fotografías mostraban al general Terry Kamsa al-Nasser en diferentes ubicaciones específicas dentro de Damasco, entrando a su oficina en el Ministerio de Defensa sirio exactamente a las 7 de la mañana y 45 cada mañana laborable, almorzando en un restaurante exclusivo del centro de la ciudad los miércoles con otros oficiales de alto rango de la inteligencia militar, asistiendo puntualmente a la mezquita al-Hamidiyya los viernes por la mañana para la oración comunitaria obligatoria, visitando ocasionalmente una librería especializada en historia militar otomana cerca del antiguo zoco donde compraba libros raros. Pero era la fotografía número 17, ubicada exactamente en el centro del conjunto, la que había capturado inmediatamente la atención profesional de los analistas veteranos de inteligencia del Mossad. La imagen mostraba al general al-Nasser en el balcón estrecho de su apartamento del 8º piso, tomando café matutino mientras leía tranquilamente el periódico Al-Ba'ath, el órgano oficial de propaganda del partido gobernante sirio. La fotografía había sido capturada con un teleobjetivo de largo alcance desde un edificio residencial a 400 metros de distancia, desde una posición estratégica que el agente había conseguido mediante el alquiler temporal de un apartamento usando documentación falsificada jordana de alta calidad. El ángulo de captura era técnicamente perfecto. La iluminación natural era clara y sin sombras molestas que oscurecieran detalles importantes. Y lo más importante desde el punto de vista operacional estratégico, la fotografía revelaba un patrón de comportamiento predecible y repetitivo, exactamente el tipo de rutina que los profesionales de inteligencia buscan obsesivamente porque las rutinas personales crean vulnerabilidades operacionales explotables. Durante las siguientes 4 semanas intensivas, un equipo altamente especializado de análisis de patrones de vida en la División de Investigación del Mossad estudió sistemáticamente cada movimiento documentado del general al-Nasser.
Utilizaron algoritmos sofisticados de inteligencia artificial programados específicamente para procesar grandes volúmenes de datos de vigilancia humana, interceptaciones telefónicas detalladas proporcionadas por la Unidad 8200 de Inteligencia de Señales israelí, y observación satelital continua de alta resolución proporcionada generosamente por satélites de reconocimiento estadounidenses compartidos bajo acuerdos secretos de intercambio bilateral de inteligencia. Los analistas matemáticos crearon modelos predictivos complejos que calculaban probabilidades estadísticas de presencia del objetivo en ubicaciones específicas durante ventanas temporales específicas con márgenes de error calculados. Los resultados del análisis fueron absolutamente concluyentes y proporcionaron exactamente el tipo de información accionable que los planificadores operacionales militares necesitaban desesperadamente. El general Al-Nasser seguía una rutina personal casi obsesivamente rígida. Cada martes y jueves, salvo cuando tenía reuniones clasificadas de emergencia que lo mantenían trabajando hasta tarde en su oficina del ministerio, regresaba invariablemente a su apartamento privado exactamente a las 6 de la tarde y 15 con una desviación estándar estadística de apenas 3 minutos. Preparaba té de menta usando hojas importadas de Marruecos exactamente a las 6 de la tarde y 23. Permanecía en la cocina durante aproximadamente 12 minutos, tiempo durante el cual revisaba documentos clasificados que transportaba personalmente en su maletín de cuero negro italiano. La ventana de oportunidad operacional era estrecha pero estadísticamente consistente con una probabilidad calculada del 87%, un nivel de certeza considerado excepcional en operaciones de inteligencia. El problema táctico militar era inmediatamente obvio para cualquier planificador militar experimentado en operaciones urbanas complejas. El apartamento privado del general Al-Nasser estaba ubicado en el corazón de uno de los barrios residenciales más densamente poblados de Damasco, con una densidad de población estimada conservadoramente en 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. A su alrededor inmediato, en un radio de apenas 100 metros, vivían miles de civiles sirios completamente ajenos a las actividades clandestinas del general. Profesores universitarios respetados que enseñaban literatura árabe clásica y matemáticas avanzadas en la Universidad de Damasco. Médicos dedicados que trabajaban turnos extenuantes en el hospital Al-Muwassat tratando pacientes. Ingenieros civiles empleados en proyectos de infraestructura nacional. Familias numerosas con niños pequeños que asistían a escuelas primarias locales. Comerciantes honestos que vendían textiles finos y especias aromáticas en el mercado tradicional. Personas completamente inocentes viviendo vidas ordinarias, trabajando honestamente, criando familias, soñando con futuros mejores. Cualquier operación militar convencional de eliminación diseñada según doctrina táctica estándar resultaría inevitablemente en víctimas civiles masivas que serían no solo moralmente inaceptables según cualquier código ético sino también estratégicamente contraproducentes desde el punto de vista de relaciones internacionales. Un bombardeo aéreo tradicional utilizando cazas F-16 cargados con bombas de precisión guiadas por láser estaba completamente descartado desde el principio de la planificación. Un ataque con misiles de crucero arpón lanzados desde el mar Mediterráneo causaría inevitablemente destrucción masiva en un radio mínimo de 100 metros, potencialmente matando a cientos de personas completamente inocentes. Incluso un equipo de asalto terrestre altamente entrenado compuesto por operativos de élite del Sayeret Matkal, la unidad especializada israelí famosa por operaciones de rescate de rehenes y eliminaciones selectivas, enfrentaría resistencia armada inevitable de guardias de seguridad sirios que podría resultar en un tiroteo prolongado y caótico en medio de zonas residenciales densamente pobladas. En una reunión clasificada de máxima seguridad celebrada en la tercera semana de marzo de 1987 en una sala de conferencias hermética ubicada en el sótano del edificio del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, el director del Mossad presentó formal y metódicamente el dilema estratégico y moral al Comité Ministerial de Asuntos de Inteligencia y Servicios Secretos. Los 6 miembros del comité, todos veteranos endurecidos de décadas de toma de decisiones difíciles de seguridad nacional, escucharon en silencio absoluto mientras se proyectaban imágenes satelitales de alta resolución de Damasco en una pantalla de 120 pulgadas montada profesionalmente en la pared frontal. El director explicó metódica y exhaustivamente la importancia estratégica crítica del objetivo utilizando mapas detallados, diagramas complejos de redes operacionales, y evidencia clasificada de inteligencia recopilada durante años. El general Al-Nasser no era simplemente un oficial de inteligencia militar de rango medio. Era el cerebro operacional maestro detrás de toda la infraestructura sofisticada que permitía a Siria proyectar poder letal más allá de sus fronteras nacionales mediante guerra asimétrica y terror selectivo cuidadosamente dirigido. Su eliminación permanente desmantelaría redes complejas de agentes que habían tardado literalmente años en construirse célula por célula,
contacto por contacto. Interrumpiría permanentemente líneas de comunicación críticas que conectaban Damasco con células durmientes estratégicamente posicionadas en capitales europeas importantes. Crearía un vacío masivo de liderazgo y conocimiento institucional acumulado que tomaría meses, quizás años completos, en llenarse mientras otros oficiales menos experimentados intentaban desesperadamente reconstruir lo que Al-Nasser había construido meticulosamente durante 14 años de trabajo dedicado. Pero el precio político internacional y moral de víctimas civiles sirias sería absolutamente catastrófico para los intereses estratégicos israelíes a largo plazo. Las Naciones Unidas convocarían inevitablemente sesiones de emergencia y aprobarían resoluciones condenatorias por amplias mayorías. Los aliados occidentales, particularmente Estados Unidos y Francia, se verían obligados políticamente a distanciarse públicamente de Israel para mantener sus propias relaciones diplomáticas delicadas con países árabes moderados como Jordania y Egipto. La opinión pública internacional se volvería dramáticamente contra Israel, proporcionando munición propagandística invaluable a enemigos que ya acusaban rutinariamente al Estado judío de desprecio sistemático por vidas árabes civiles. Y lo más importante desde el punto de vista puramente moral y ético, las familias inocentes que murieran en la operación no tendrían absolutamente ninguna culpa ni conexión directa o indirecta con las acciones criminales del general Al-Nasser. Fue entonces, en ese momento crítico de la reunión, cuando un oficial relativamente joven de rango medio de la División de Tecnología y Desarrollo Operacional propuso una solución técnica absolutamente sin precedentes en toda la historia moderna de operaciones de inteligencia. Su nombre era Teniente Coronel Jonathan Lev, un ingeniero brillante de sistemas de 37 años con formación académica doctoral en robótica avanzada y aerodinámica de vehículos no tripulados obtenida en el Technion de Haifa. Lev había estado trabajando discretamente durante 2 años completos en un proyecto altamente clasificado de desarrollo de vehículos aéreos no tripulados de precisión extrema bajo un programa conocido internamente con el nombre en código Proyecto Keset, que significa arco iris en hebreo. No se trataba simplemente de los drones convencionales de reconocimiento que las fuerzas de defensa israelíes ya utilizaban rutinariamente para vigilancia continua de la frontera libanesa y los territorios ocupados. Estos eran sistemas completamente nuevos de ataque quirúrgico de próxima generación, capaces teóricamente de impactar objetivos específicos del tamaño de una ventana residencial estándar desde altitudes operacionales donde resultaban completamente invisibles visualmente y operacionalmente silenciosos acústicamente. La propuesta detallada del teniente coronel Lev era técnicamente audaz hasta el punto de parecer casi imposible, operacionalmente arriesgada de maneras que requerirían análisis cuidadoso, y moralmente compleja de formas que obligarían necesariamente a un debate filosófico serio sobre ética contemporánea de guerra moderna. Propuso específicamente utilizar un vehículo aéreo no tripulado modificado especialmente para esta misión única, equipado con una carga explosiva direccional de precisión milimétrica diseñada meticulosamente por expertos nacionales en demoliciones para producir efectos balísticos direccionales altamente específicos, para impactar con precisión quirúrgica específicamente la ventana de la cocina del apartamento del general Al-Nasser durante la ventana temporal estrecha de 12 minutos cuando las estadísticas indicaban que tenía mayor probabilidad de estar completamente solo y máximamente vulnerable. El artefacto volador sería diseñado para ser lo suficientemente pequeño y compacto, aproximadamente del tamaño físico de un refrigerador doméstico compacto, como para penetrar físicamente el espacio tridimensional de la ventana abierta sin impactar destructivamente las paredes exteriores de hormigón reforzado del edificio que proporcionaban estructura. La explosión sería estrictamente direccional mediante diseño ingenieril deliberado, con el 92% calculado de la energía explosiva concentrada hacia el interior del apartamento objetivo mediante el uso sofisticado de cargas moldeadas diseñadas según principios complejos de física de explosivos desarrollados originalmente para proyectiles militares antitanque durante la Segunda Guerra Mundial. La onda expansiva se disiparía rápidamente dentro del espacio cerrado del apartamento según modelos computacionales. Los apartamentos directamente adyacentes, separados físicamente por muros estructurales de hormigón reforzado de 30 centímetros de espesor construidos según códigos estrictos de construcción sirios, permanecerían estructuralmente intactos según simulaciones. Las víctimas se limitarían exclusivamente a los ocupantes específicos del apartamento objetivo en el momento preciso del impacto terminal. La teoría física y balística subyacente era elegante en su simplicidad matemática fundamental. La ejecución práctica real sería extraordinariamente difícil desde el punto de vista técnico, requiriendo niveles absolutos de precisión que literalmente empujaban los límites extremos de lo tecnológicamente posible en el año 1987.
Requeriría desarrollo acelerado de tecnología que apenas existía como prototipos experimentales en laboratorios militares secretos. Sistemas completamente nuevos de guiado láser con precisión medida en centímetros individuales en lugar de metros. Algoritmos matemáticos sofisticados de corrección de trayectoria en tiempo real capaces de compensar instantáneamente vientos cruzados variables, turbulencia atmosférica impredecible, y variaciones microscópicas de densidad del aire. Comunicaciones satelitales militares encriptadas con ancho de banda suficiente para transmitir vídeo de alta definición con latencia mínima absoluta. Sistemas de reconocimiento facial automatizado capaces de confirmar identidad positiva del objetivo con probabilidad superior al 95% bajo condiciones de iluminación variables. Y sobre todo, quizás lo más crítico, pilotos remotos humanos con nervios absolutamente de acero templado, entrenamiento excepcional durante meses, y la capacidad psicológica extraordinaria de guiar un proyectil letal del tamaño de un pequeño refrigerador a través de una ventana abierta desde una distancia de 3 kilómetros mientras observaban directamente en tiempo real la cara del hombre específico que estaban a punto de matar deliberadamente. El debate intenso en el comité ministerial duró 4 horas completas de argumentación cuidadosa. Los argumentos legales complejos bajo derecho internacional contemporáneo fueron examinados meticulosamente por un equipo completo de asesores jurídicos senior del Ministerio de Justicia especializados profesionalmente en derecho de conflictos armados y convenciones de Ginebra. Los riesgos operacionales militares fueron evaluados sistemáticamente por comandantes militares de alto rango con décadas acumuladas de experiencia directa en operaciones especiales clandestinas. Las implicaciones diplomáticas internacionales de corto y largo plazo fueron analizadas exhaustivamente por expertos veteranos del Ministerio de Relaciones Exteriores que habían pasado carreras profesionales enteras gestionando las consecuencias políticas de operaciones clandestinas israelíes previas. Los límites éticos filosóficos fueron debatidos apasionadamente por un rabino militar respetado que servía como asesor permanente en cuestiones complejas de ética judía de guerra según la tradición halágica. Al final del proceso deliberativo, después de que todos los argumentos técnicos, legales, operacionales, éticos y filosóficos habían sido presentados formalmente y debatidos exhaustivamente desde múltiples perspectivas, la decisión final recayó inevitablemente en una sola persona según el sistema constitucional político israelí, el primer ministro. La aprobación ejecutiva llegó 24 horas después mediante comunicación segura con condiciones absolutamente estrictas e innegociables claramente especificadas. Cero tolerancia absoluta para víctimas civiles fuera del apartamento objetivo específico. Confirmación visual positiva de la identidad del objetivo mediante reconocimiento facial automatizado verificado antes del impacto final terminal. Capacidad técnica garantizada y autorización operacional explícita para abortar inmediatamente la operación hasta el último segundo antes del impacto físico si aparecía cualquier complicación imprevista de cualquier naturaleza. Y absoluto secreto operacional total. Ni siquiera los aliados más cercanos de Israel, incluyendo explícitamente Estados Unidos, serían informados anticipadamente antes de la ejecución. La operación Halcón Gris había recibido finalmente luz verde oficial del más alto nivel político. Ahora comenzaba la parte verdaderamente difícil y técnicamente desafiante, convertir una teoría audaz en realidad operacional tangible que funcionaría perfectamente bajo condiciones reales de combate urbano. Para comprender completamente por qué el general Terry Kamsa al-Nasser se había convertido en un objetivo de máxima prioridad absoluta para la eliminación física permanente, es necesario examinar no solo su historial operacional personal detallado sino también el contexto geopolítico más amplio de Oriente Medio en 1987. La Guerra Fría global aún definía fundamentalmente las alianzas internacionales y los patrones de transferencia de armas avanzadas. Siria mantenía estrechos lazos militares y políticos con la Unión Soviética, recibiendo regularmente armamento avanzado incluyendo cazas MiG-29 de última generación, tanques de batalla principales T-72 y sistemas integrados de defensa aérea SA-6, además de entrenamiento militar extensivo y apoyo político incondicional en las Naciones Unidas que bloqueaba sistemáticamente resoluciones críticas del régimen autoritario de Assad. El general al-Nasser nació en 1938 en una familia de clase media respetable de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Fue seleccionado competitivamente para la prestigiosa Academia Militar de Homs a los 18 años basándose en exámenes académicos excepcionales. Sus evaluaciones psicológicas militares tempranas revelaban un perfil fascinante, inteligencia analítica superior combinada con frialdad emocional notable, capacidad demostrada para tomar decisiones difíciles sin vacilación moral paralizante, y lealtad ideológica absoluta. En 1963 fue transferido a la División de Operaciones Especiales de la Inteligencia Militar.
Durante la humillante Guerra de los 6 días en 1967, mientras las fuerzas sirias convencionales sufrían derrotas devastadoras, Al-Nasser coordinaba operaciones de sabotaje encubiertas. La derrota militar transformó permanentemente la estrategia siria. Si no podían ganar batallas convencionales, ganarían en las sombras mediante terror asimétrico. Al-Nasser se convirtió en el arquitecto maestro de esta estrategia oscura. Para 1983 controlaba una red operacional sofisticada que se extendía secretamente desde Beirut hasta París. Su metodología era sistemática: identificar vulnerabilidades específicas, reclutar agentes ideológicamente motivados, entrenarlos exhaustivamente durante meses en campos secretos del Valle de Bekaa libanés, proporcionarles documentación falsificada de calidad excepcional, e infiltrarlos pacientemente en países occidentales donde permanecían inactivos durante años esperando órdenes de activación. Los servicios de inteligencia occidentales habían logrado infiltrar parcialmente estas redes mediante operaciones peligrosas de contrainteligencia. Habían arrestado agentes individuales antes de que pudieran ejecutar misiones asignadas. Habían desmantelado células completas en París, Roma y Madrid. Pero por cada agente capturado, Al-Nasser parecía tener 3 más esperando. El punto de inflexión crítico llegó en diciembre de 1986. Una célula operativa siria intentó bombardear un vuelo comercial de El Al que salía de Londres hacia Tel Aviv. El atentado fue frustrado en el último momento por un agente de seguridad israelí que detectó inconsistencias sutiles en el comportamiento de una pasajera británica durante interrogatorio de rutina. Cuando expertos en explosivos abrieron cuidadosamente la maleta en una cámara de desactivación de bombas, descubrieron 2 kilogramos de explosivo plástico Semtex de fabricación checo-soviética ocultos en un compartimiento falso profesionalmente construido. Suficiente para desintegrar completamente un avión en vuelo. La pasajera, una joven británica embarazada de 26 años, no tenía idea de que su novio jordano había colocado el explosivo sin su conocimiento. La investigación subsecuente realizada conjuntamente por Scotland Yard y el Mossad reveló una red operacional extraordinariamente sofisticada. Interceptaciones de inteligencia de señales proporcionadas por GCHQ británico vincularon las comunicaciones directamente con oficinas en el Ministerio de Defensa sirio en Damasco. Las órdenes habían sido transmitidas usando códigos diplomáticos que solo oficiales superiores podían utilizar. Según evidencia de inteligencia humana, Al-Nasser había sido el oficial directamente responsable. 375 personas viajaban en ese vuelo. Familias israelíes regresando de vacaciones europeas. Hombres de negocios británicos. Estudiantes visitando familias. Turistas. Si el atentado hubiera tenido éxito, el avión se habría desintegrado sobre el Mediterráneo. No habría habido sobrevivientes. Habría sido uno de los ataques más mortíferos de la década. Este incidente cristalizó la decisión de los líderes israelíes en todos los niveles. Al-Nasser no podía continuar operando con impunidad. Debía ser neutralizado permanentemente. No como venganza emocional sino como imperativo frío de seguridad nacional. Mientras permaneciera operacional, cientos, posiblemente miles de vidas estarían en riesgo permanente. El proyecto de desarrollo tecnológico comenzó en abril de 1987 en instalaciones subterráneas secretas operadas por la industria aeroespacial israelí en el desierto del Negev. Un equipo de 43 ingenieros altamente especializados, programadores expertos, especialistas en balística, y técnicos en sistemas de guiado trabajaba 16 horas diarias bajo condiciones de seguridad extraordinarias y compartimentación estricta. La primera fase del proyecto involucró la modificación radical y sistemática de una plataforma existente de dron de reconocimiento conocida como Scout. Los ingenieros tomaron el diseño básico probado y lo transformaron metódicamente en algo completamente diferente y revolucionario. Redujeron su tamaño físico en un 30% para hacerlo menos detectable visualmente y reducir su firma de radar. Reemplazaron los motores de combustión interna ruidosos con motores eléctricos silenciosos de última generación alimentados por baterías de litio de alta densidad energética que proporcionaban 4 horas completas de tiempo de vuelo operacional. Instalaron sistemas integrados de guiado láser de última generación desarrollados originalmente para misiles antitanque pero miniaturizados específicamente para esta aplicación única. Incorporaron 3 cámaras independientes de alta definición capaces de capturar imágenes con resolución suficiente para identificación facial confiable desde altitudes operacionales de 1500 metros.
Programaron algoritmos sofisticados de reconocimiento facial que podían comparar imágenes capturadas en tiempo real contra una base de datos extensa de fotografías del objetivo y calcular probabilidad estadística de coincidencia positiva. Diseñaron una carga explosiva altamente especializada de 4 kilogramos que utilizaba principios avanzados de cargas moldeadas para concentrar el 92% de la energía explosiva total en un cono direccional estrecho de 30 grados orientado precisamente hacia el interior del espacio objetivo designado. Las pruebas iniciales realizadas en mayo de 1987 fueron profundamente desalentadoras y frustrantes para todo el equipo técnico. Los primeros 12 intentos consecutivos de impactar objetivos simulados del tamaño de ventanas residenciales estándar desde altitudes operacionales realistas fallaron por márgenes completamente inaceptables de 2 a 5 metros. Los sistemas de comunicación satelital perdían señal intermitentemente en momentos críticos cuando el dron pasaba por zonas de interferencia electromagnética. Los algoritmos de corrección de trayectoria no podían ajustarse suficientemente rápido a ráfagas de viento inesperadas o cambios súbitos en corrientes de aire ascendentes y descendentes. Cada fallo técnico generaba sesiones intensivas de análisis forense que duraban horas completas. Cada análisis detallado identificaba deficiencias específicas que requerían ajustes precisos en hardware físico o software de control. Cada ajuste implementado requería nuevas rondas de pruebas exhaustivas para verificar que las modificaciones realmente mejoraban el rendimiento sin crear inadvertidamente nuevos problemas imprevistos. El ciclo iterativo de desarrollo y pruebas se extendió durante 5 meses agotadores de trabajo incesante. Se realizaron 63 vuelos de prueba completos en condiciones variables. 42 impactos simulados contra réplicas físicas de edificios construidas específicamente para pruebas en el desierto. 27 análisis detallados de balística forense para verificar meticulosamente que la explosión direccional funcionaba exactamente según lo diseñado teóricamente y que la energía explosiva no se propagaba de maneras impredecibles o peligrosas. Finalmente, en la segunda semana de agosto de 1987, después de meses de trabajo técnico incesante y frustraciones acumuladas, el sistema alcanzó el nivel de confiabilidad operacional que los planificadores habían establecido como requisito mínimo absoluto para autorizar una misión real contra un objetivo humano. En una serie de pruebas finales de certificación realizadas en un campo de entrenamiento remoto del desierto donde se había construido una réplica estructuralmente exacta del edificio de apartamentos de Damasco usando planos arquitectónicos originales obtenidos mediante espionaje industrial, el dron impactó una ventana objetivo específica desde una distancia de 3 kilómetros exactamente 16 veces consecutivas sin un solo fallo o desviación significativa. La desviación máxima registrada en todas las pruebas fue de apenas 8 centímetros del centro geométrico calculado. La precisión promedio fue de 4 centímetros, muy significativamente por debajo del margen de error permitido de 15 centímetros establecido como estándar aceptable. La tecnología revolucionaria estaba finalmente lista y certificada. Ahora necesitaban identificar, seleccionar y entrenar exhaustivamente al elemento humano más crítico de toda la operación, el piloto remoto que guiaría el dron hasta su objetivo mientras observaba en tiempo real cada segundo del ataque letal. Los reclutadores especializados de la División de Personal Operacional del Mossad iniciaron la búsqueda sistemática del piloto ideal en abril de 1987, trabajando en paralelo con el desarrollo tecnológico. Crearon un perfil psicológico extremadamente detallado del candidato ideal basado en consultas extensivas con psicólogos militares especializados en selección de personal para operaciones de máximo estrés. El candidato perfecto necesitaría experiencia demostrable en aviación o sistemas de control remoto de precisión. Puntajes superiores en pruebas estandarizadas de coordinación ojo-mano y tiempo de reacción. Historial de servicio militar absolutamente impecable sin ningún incidente disciplinario registrado. Estabilidad emocional excepcional bajo estrés extremo documentada en situaciones de combate real. Y crucialmente, capacidad demostrada para tomar decisiones morales complejas en situaciones ambiguas donde no existe respuesta correcta obvia. Después de revisar meticulosamente archivos de personal clasificados de todas las ramas de las fuerzas de defensa israelíes, los reclutadores identificaron a 32 candidatos potenciales que cumplían los criterios técnicos básicos. Estos fueron contactados individualmente mediante canales internos seguros y se les informó que habían sido seleccionados para participar en evaluaciones psicológicas para un proyecto clasificado de importancia nacional crítica. Las evaluaciones psicológicas fueron diseñadas por un equipo de psicólogos clínicos y militares especializados. Los candidatos fueron sometidos a baterías de pruebas que duraban entre 8 y 12 horas distribuidas durante varios días.
Las pruebas incluían simulaciones de decisiones morales donde debían elegir entre múltiples opciones igualmente malas, escenarios donde la precisión técnica competía directamente con imperativos humanitarios, y situaciones hipotéticas donde el fracaso en ejecutar una tarea resultaría en consecuencias catastróficas. De los 32 candidatos iniciales, solo 3 pasaron todas las evaluaciones con puntajes aceptables. El candidato seleccionado fue el capitán David Savit, piloto de helicópteros de combate de 29 años con 4 años de servicio activo. Había crecido en un kibutz en el norte de Israel. Había perdido a un tío en un atentado terrorista en 1978. Sus evaluaciones mostraban empatía bien calibrada, comprendía el costo humano de la violencia pero no permitía que parálisis moral interfiriera con decisiones necesarias. Savit fue convocado a una reunión en mayo. Se le preguntó si aceptaría una asignación que requeriría 4 meses de entrenamiento y potencialmente tomar una vida mediante acción remota. Savit permaneció en silencio 45 segundos. Preguntó 3 cuestiones: ¿la misión protegería vidas inocentes? ¿Se evitarían víctimas civiles? ¿Tendría capacidad de abortar? Cuando las 3 preguntas fueron respondidas afirmativamente, Savit aceptó sin vacilación. El entrenamiento comenzó inmediatamente en una instalación subterránea. 14 horas diarias, 7 días a la semana, frente a simuladores cada vez más sofisticados y realistas. Los primeros ejercicios eran simples: guiar el dron a través de trayectorias básicas. Gradualmente, los escenarios aumentaban en dificultad: condiciones adversas con vientos fuertes, fallos técnicos simulados, objetivos móviles, interferencia de comunicaciones, dilemas éticos específicamente diseñados. Un escenario fue especialmente revelador. Savit guiaba el dron cuando una niña apareció en el balcón objetivo. Abortó inmediatamente. El instructor le informó que había fallado la misión. El objetivo había escapado y ordenaría ataques futuros. Savit respondió que prefería fallar que arriesgar matar a una niña. El instructor sonrió. Era exactamente la respuesta correcta que buscaban. Durante el entrenamiento, Savit fue educado exhaustivamente sobre el objetivo específico. Le mostraron fotografías de víctimas de atentados coordinados por Al-Nasser. Transcripciones de interceptaciones. Evidencia forense detallada. Pero también se le mostró deliberadamente el otro lado. Familias que vivían en apartamentos adyacentes. Profesores, médicos, niños. Sus vidas dependían completamente de la precisión de Savit. En agosto, después de 4 meses, Savit completó su última simulación. Impactó el objetivo con precisión de 2 centímetros. Abortó correctamente 3 escenarios complicados. Mantuvo calma absoluta. Fue declarado listo. Pero había un componente final. Savit necesitaba ver el objetivo con sus propios ojos. La tercera semana de agosto, un hombre de negocio jordano llamado Karim Mansour cruzó la frontera sirio-jordana. Portaba pasaporte jordano auténtico y documentación comercial impecable. Mansour era una identidad de cobertura construida durante 6 meses. El hombre era el capitán David Savit. La transformación había sido exhaustiva. Aprendió dialecto jordano perfecto, costumbres sociales, referencias culturales. Memorizó calles de Amán, restaurantes, equipos de fútbol locales. Su biografía de cobertura: hijo de comerciante textil fallecido, heredero del negocio familiar, sin afiliaciones políticas. El propósito era reconocimiento final. Los planificadores necesitaban observación humana directa de patrones de tráfico, rutinas de seguridad, posibles complicaciones. Y Savit necesitaba ver personalmente el lugar donde ejecutaría la operación más importante de su vida. Durante su primera tarde, Savit caminó extensamente por Abu Rummane. El calor era sofocante. Las calles llenas de actividad normal. Niños jugando fútbol improvisado. Mujeres comprando vegetales frescos. Hombres mayores conversando en cafés. El edificio objetivo se alzaba entre estructuras residenciales prácticamente idénticas. 8 pisos de hormigón gris con balcones estrechos. Savit identificó el apartamento del 8º piso usando fotografías memorizadas. La ventana de la cocina era visible desde la calle. Observó a una madre llevando 2 niños pequeños hacia la entrada del edificio. Sintió peso físico en el estómago. Durante 5 días realizó reconocimiento sistemático sin llamar atención. Visitó cafés cercanos,
sentándose durante horas observando patrones mientras fingía leer periódicos. Compró periódicos en kioscos, conversando brevemente con vendedores sobre clima y precios. Conversó casualmente con comerciantes sobre temas triviales. Estableció que los martes y jueves, entre 6 y 7, el tráfico peatonal era moderado. No había presencia policial visible rutinaria. No existían puestos de control militares permanentes cercanos. El jueves 27 de agosto, desde un apartamento alquilado a 400 metros con línea de visión directa, usando binoculares profesionales de largo alcance, observó la ventana objetivo. A las 6 de la tarde y 24 apareció el general. Preparándote metódicamente. No parecía un arquitecto del terror. Parecía simplemente un hombre de mediana edad disfrutando de un momento de paz doméstica. La banalidad del mal, pensó Savit. Esa noche transmitió mensaje encriptado a Tel Aviv, patrón verificado, ventana confirmada, operación viable. Pero también incluyó una nota no protocolar. Había observado familias con niños en el edificio. Apartamentos adyacentes claramente ocupados. Cualquier error, cualquier desviación de centímetros, resultaría en tragedia para personas completamente inocentes. La respuesta llegó 6 horas después. Reconocían su preocupación legítima. Confirmaban que la operación solo procedería bajo condiciones absolutamente perfectas. Savit regresó a Israel el 30 de agosto. El reconocimiento estaba completo. Solo quedaba esperar el momento exacto. El 17 de septiembre de 1987 amaneció con cielo completamente despejado sobre el Negev. En la instalación subterránea, el equipo había estado despierto desde las 4 horas. Operaciones de esta magnitud requerían verificaciones exhaustivas. El capitán Savit llegó a las 5 de la madrugada y 30. Había dormido 6 horas usando técnicas de control. Los psicólogos le habían enseñado a no pensar en matar a un hombre sino en guiar un vehículo a través de waypoints técnicos. Las verificaciones comenzaron a las 6 horas. Sistemas de guiado, operacionales. Comunicaciones, señal fuerte y estable. Cámaras, claridad perfecta. Carga explosiva, armada con 3 sistemas de seguridad redundantes. A las 8 horas llegó el pronóstico meteorológico actualizado. Cielo despejado sobre Damasco toda la tarde. Vientos de 5 a 8 km por hora desde el noroeste. Temperatura de 26 grados. Visibilidad superior a 15 kilómetros. Condiciones técnicas absolutamente óptimas. A las 11 de la mañana y 30 llegó confirmación de inteligencia humana. El agente infiltrado reportaba que el general había llegado a su oficina a las 8 horas. Había asistido a 2 reuniones matutinas. No había indicaciones de viaje. 87% de probabilidad de que regresaría a su apartamento entre 6 y 15 y 6 y 20. A las 2 horas, el primer ministro fue informado que las condiciones eran óptimas. Después de 17 minutos de silencio, dio la aprobación final. Una palabra, adelante. A las 4 de la tarde y 45, el dron fue lanzado mediante catapulta neumática. Se elevó suavemente. En la pantalla de Savit apareció el Mediterráneo extendiéndose como espejo azul oscuro bajo la luz dorada de la tarde. El vuelo inicial fue automatizado. El dron seguía waypoints GPS preprogramados. A las 5 de la tarde y 15, alcanzó el punto de giro. Ajustó rumbo 90 grados hacia el este. Comenzó la penetración del espacio aéreo sirio. No hubo respuesta de defensas sirias. El dron volaba demasiado bajo y era demasiado pequeño. Era invisible. Un fantasma electrónico. A las 5 de la tarde y 45, Savit activó el control manual. Ahora cada movimiento del dron respondía a sus inputs. Sintió la responsabilidad como peso físico. Sus dedos en el control remoto. 3 kilómetros de distancia. Poder de vida y muerte. A las 6 horas, inteligencia humana confirmó que el general había salido de su oficina. Viajaba en dirección a su residencia. ETA estimado, 6 y 17. A las 6 de la tarde y 10, el dron alcanzó posición sobre Damasco. Savit redujo altitud a 1400 metros. Activó las cámaras de alta definición. En su pantalla apareció la ciudad. Edificios, calles, vehículos diminutos. Y allí, en el centro, el edificio objetivo.
A las 6:16, un sedán negro apareció en la calle. Se detuvo frente a la entrada. Una figura salió. Zabit aumentó magnificación. El sistema de reconocimiento facial comenzó análisis. 3 segundos después, confirmación positiva. General Tariq Hamza al-Nasser. Probabilidad, 96,4%. El general entró al edificio. Tomaría aproximadamente 2 minutos en llegar al 8º piso, entrar a su apartamento, dirigirse a la cocina. A las 6:23, apareció movimiento en la ventana objetivo. Zabit aumentó magnificación al máximo. El general preparando té. Exactamente como habían predicho los análisis. El comandante dio la orden final: tienes luz verde. Ejecuta cuando estés listo. Zabit respiró profundamente 3 veces. Verificó sistemas una última vez. Guiado láser, activo. Trayectoria, calculada. Carga explosiva, armada. Ángulo, óptimo. Viento, 5 km/h, compensación automática activada. Antes de iniciar la secuencia final, Zabit realizó una verificación adicional. Movió la cámara para observar apartamentos adyacentes. Cortinas cerradas a la izquierda. Luces apagadas a la derecha. Regresó al apartamento objetivo. El general permanecía solo. Zabit ingresó el código de activación final. El dron respondió iniciando secuencia de ataque. Iniciando aproximación final, dijo Zabit con voz controlada. El dron comenzó descenso acelerado. En la pantalla, la ventana objetivo crecía. El general vertía té en un vaso de cristal. 500 metros. 400. 300. El dron descendía en trayectoria perfecta. Los sistemas compensaban automáticamente las mínimas ráfagas de viento. 100 metros. 50. El edificio llenaba completamente la pantalla. 25 metros. Zabit podía ver detalles del interior. Muebles. Una mesa. El general sosteniendo el vaso. 10 metros. 5. 3. El dron penetró el espacio de la ventana con precisión de 4 centímetros. En el último microsegundo, los sensores de proximidad activaron la carga explosiva. La pantalla se volvió blanca. Después negra. La conexión se cortó instantáneamente. Silencio absoluto en la sala. 45 segundos después llegaron imágenes satelitales. El edificio permanecía en pie. Estructuralmente intacto. Pero en el 8º piso, una ventana había desaparecido. Humo gris emergiendo hacia el cielo. El especialista estudió imágenes térmicas. Explosión contenida. Sin propagación a unidades adyacentes. Estructura estable. Sin daño secundario. El oficial de comunicaciones monitoreaba frecuencias sirias. Radio policial reportando explosión en Abu Rummane. Bomberos despachados. No hay reportes de víctimas fuera del objetivo. El comandante esperó 5 minutos. Análisis de datos. Verificación de inteligencia en terreno. Finalmente recibió confirmación del agente en Damasco. Mensaje encriptado. 5 palabras: objetivo neutralizado. 0 víctimas colaterales. Operación exitosa. Bien hecho, capitán. Zabit no respondió. Continuaba mirando la pantalla negra. La pantalla que había mostrado los últimos segundos de vida de un hombre. El médico verificó signos vitales. Frecuencia cardíaca, 110. Elevada pero no peligrosa. ¿Estás bien? Zabit asintió lentamente. Hice lo que era necesario. No era triunfo. No era satisfacción. Era declaración de hecho. Fría. Técnica. La única forma de procesar lo que acababa de hacer. 39 años después de la operación Halcón Gris, el ataque permanece oficialmente clasificado. Los participantes que aún viven mantienen silencio. La tecnología se volvió rutinaria. Los ataques de drones pasaron de innovación a normalidad. Esto plantea preguntas sin respuestas: ¿cuándo está justificado el asesinato selectivo? ¿Qué nivel de evidencia es suficiente? La operación representa tanto triunfo técnico como dilema ético permanente.
En entrevista de 2018, un oficial retirado reflexionó, fue correcto. Depende de cómo definas correcto. ¿Salvó vidas? Probablemente. ¿Costó una vida? Definitivamente. No existen soluciones perfectas. Solo lecciones difíciles ejecutadas por personas imperfectas. El apartamento fue reparado. La vida continuó. Y en instalaciones subterráneas, nuevos operativos son entrenados. El ciclo continúa. Los archivos permanecen sellados. El general permanece muerto. El debate continúa sin resolución. El cielo sobre Damasco permanece indiferente. Testigo silencioso de secretos que nunca revelará.